Bueno, eh, vamos a dar inicio entonces esta noche. Vamos a continuar viendo el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan y hoy vamos a continuar avanzando. Se habrán dado cuenta, creo que se habrán dado cuenta ya. Sí, perfecto. No, en el 8. Necesito arrancar en el 8 porque quiero recordar un par de detalles. Les recuerdo, estamos San Juan capítulo 7 y hoy vamos a arrancar en el versículo 8 y espero poder llegar al 18. Ya habíamos llegado, pero vamos a ver unos detalles que no pudimos revisar la semana anterior. Ok, les decía, se habrán dado cuenta que hay algunas veces en que avanzamos más rápido y otras en que no avanzamos tan rápido, avanzamos más lento, pero es porque trato algo. Yo no sé si está ocurriendo en sus corazones lo mismo que está ocurriendo en el mío. Dios quiera que así sea. ¿Sí? Desde que empezamos este proyecto de Juan, Dios ha ido haciendo algo en el corazón de todos. Ese es el propósito. Voy a explicar esto ya casi más adelante. Pero, ¿por qué a veces avanzamos más rápido y otras veces no tanto? Por una sencilla razón. Yo procuro, y esto gracias a Dios me lo enseñaron las personas que me han enseñado a mí la Biblia, yo procuro que la lección que vamos dejando atrás, las enseñanzas que vamos dejando atrás, no las olvidemos tan fácilmente. Y por eso es que ustedes me ven recordando y repasando una y otra vez algunas de estas lecciones antes de entrar a una lección nueva. ¿Por qué? Porque de esta forma se va cumpliendo el propósito de Dios. Dios va pudiendo construir lo que es el propósito de este Evangelio. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, es una gran oportunidad esta que estamos dándonos todos cada vez que venimos a la reunión, y ahora van a entender por qué oré de la forma en la que oré al principio. Estar aquí sentados, escuchando esta enseñanza, es una gran oportunidad que Dios nos ha dado de crecer en la fe. ¿Sí? Recuerden, cuando hablo de fe, no, por esto siempre me falta el tiempo, porque siempre me desvío. Cuando yo hablo de fe, no hablo de ese supuesto, no hablo de esa sensación, no hablo de esa creencia que todos tenemos. Decimos, yo tengo fe de que hoy no va a llover, o yo tengo fe de que me va a ir bien, o yo tengo fe de que mi hijo se va a sanar, o yo tengo fe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es fe. No es fe, por lo menos no la fe de la que habla la Biblia. ¿Sí? Fe no es otra cosa más que creer en lo que la Biblia enseña. Eso es fe. Fe es creerle a Dios. Fe es la capacidad que, por cierto, es dada por Dios. ¿Sí? El hombre no la tiene. Fe es la capacidad para creerle a Dios. Esa capacidad para creerle a Él es la que Dios quiere que vaya creciendo y aumentando. Y adivinen qué, el propósito de este Evangelio de Juan es que su fe y la mía crezca, madure, avance. ¿Sí? Ustedes se habrán hecho la pregunta en algún momento, y si no, se la van a hacer hoy. ¿Por qué se nos ocurrió estudiar todo el Evangelio de Juan, Alex? Es exagerado, versículo por versículo. ¿Y por qué no otra parte de la Biblia? Bueno, vamos a ver otras partes de la Biblia cuando terminemos todo el Evangelio de Juan. ¿Pero por qué? Bueno, una de las razones por las cuales estamos estudiando el Evangelio es porque lo que más ustedes necesitan como creyentes y yo en la vida es, adivinen qué, gracias, fe, exactamente. Eso es lo que ustedes y yo más necesitamos. Capacidad para creerle a Dios. Fe, en otras palabras, Melissa, fe es el don más valioso. Cuando hablo de don, hablo de un regalo. Fe es el regalo más valioso que existe en la vida y que Dios nos ha dado. Y, repito, no es esa fe genérica, universal. Hoy va a llover, me voy a sanar, me va a ir bien. Eso no es fe. Esa es una fe aislada. No es una fe genérica o universal. No es esa la fe que este Evangelio procura construir en cada uno. No, es fe en una persona. ¿En cuál persona?
en la persona, en la única persona que puede sacar nuestras vidas adelante. Esa es la fe a la que me refiero. Esa persona en la que ustedes y yo podemos confiar en cada circunstancia que se nos presenta en la vida. ¿Oyeron? Y este Evangelio de Juan es una obra maravillosa para esto. ¿Sí? La Biblia, a ver, cada libro de la Biblia tiene un propósito particular, individual. Cada libro de la Biblia es parte de una revelación completa. Esto que ustedes tienen en sus manos es la revelación completa. Escuchen, presten atención porque esto es muy importante que ustedes lo sepan explicar. Lo que ustedes tienen en sus manos es la revelación completa de la voluntad de Dios para el hombre. Aquí está. Pero cada libro en particular, cada libro individual tiene un propósito. ¿Sí? Un propósito individual, un propósito particular. Por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de qué, Alex? Bueno, revelación de Jesucristo. No voy a entrar en detalles, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando ustedes dicen o usan la expresión, esto es un panorama apocalíptico, esa es la expresión que todos usamos, ¿sí? Cuando queremos o nos referimos a juicios o a todos estos a desastres o escenarios catastróficos y juicios, etcétera, etcétera, usamos la expresión, pero la usamos mal. Panorama apocalíptico. En realidad, en el buen sentido de la palabra, lo que estamos queriendo decir es que es una enorme revelación. ¿Sí me entienden? Ok, pero en Apocalipsis, efectivamente, el libro de Apocalipsis habla de muchos juicios. ¿Sí? Y por eso es que relacionamos Apocalipsis con juicios. Cualquier persona oye hablar de Apocalipsis y lo relaciona inmediatamente con esto. Y así como el libro de Apocalipsis tiene este propósito en particular de mostrarnos a Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores, de mostrarnos lo que va a ocurrir en la eternidad, etcétera, etcétera, el Evangelio de Juan tiene un propósito particular también. ¿Cuál? Escuchen, porque esto es maravilloso. Tiene el propósito de mostrarnos a Cristo como la respuesta. Tiene el propósito de mostrarnos a Cristo como Dios creador. Tiene el propósito de mostrarnos a Jesucristo como la fuente de nuestra fe. ¿Sí está claro? Y mientras ustedes y yo vamos estudiando este maravilloso libro, este Evangelio, su fe se va nutriendo, nuestra confianza en Dios va aumentando. Si ustedes ya tomaron la decisión de invitar a Cristo a sus corazones, yo la tomé hace ya 21 años, alguno podría decirse, bueno, ¿quién es esa persona que invitamos al corazón? ¿Nunca se han preguntado eso? Si de verdad era Dios o no. Bueno, la respuesta es Dios. Quienes ustedes invitaron a sus corazones hace el tiempo que sea, ese que se llama Jesús es Dios, no es otro más que el mismo Dios, el que hoy está morando en mi corazón y espero en el corazón de todos ustedes, ¿sí? Pero ¿por qué digo esto, Alex? Esto parece básico, el ABC de la vida cristiana. No, yo sé que es así, yo sé que es Dios, pero a veces Dios, ese que entró a morar en el corazón, no es tan grande delante de mis propios ojos como tiene que ser. A veces en medio de un problema yo vuelvo a ver a Dios y lo veo por encima del hombro, casi igual de mi tamaño o más bajo. ¿Sí está claro? No es el Dios que tiene que ser. No es lo grande delante de mi conciencia que tiene que ser. Así es que el propósito de Dios es llevarnos a confiar en que Él es un Dios todopoderoso. Escuchen. El propósito de todo esto que estamos estudiando es llevarnos a creer que Él es más grande que todos nuestros problemas, que Él es más grande que todas, escuchen, gracias a Dios por esto, que Él es más grande que todas nuestras debilidades y tendencias, que todo. Yo no sé qué viene adelante en la vida, no sé,
Pero no es posible caminar seguro en la vida si yo no creo de esta forma. Si mi confianza no es de esta forma, esto es fundamental. Esto que acabo de decir es fundamental para que ustedes puedan caminar seguros en la vida. ¿En qué sentido seguros? En el sentido de que independientemente de lo que siga adelante, lo que venga adelante, yo no sé qué va a pasar con el próximo gobierno, no sé qué va a pasar con estos ciberataques, no sé qué va a pasar con Rusia y Ucrania, no sé qué va a pasar adelante, pero lo único que sí sé y debo estar absolutamente convencido es que Él es más grande y Él será suficiente para lo que sea que venga en el futuro, ¿sí? Y que además, escuchen, porque esto es maravilloso, además, como ha sido hoy, como fue ayer, será mañana. Él no cambia. Su carácter no cambia. Dios mantendrá su carácter. Si Él deja de ser si Él deja de ser fiel, misericordioso, paciente con sus hijos, entonces Él deja de ser Dios. ¿Sí está claro? Él mantendrá su carácter. Bueno, todo esto que acabo de explicar se fortalece a través de toda la Biblia. Nuestra fe se fortalece a través de toda la Biblia, pero de manera particular, escuchen, de manera particular hay fuentes pequeñas, ya no una grande y general, hay fuentes pequeñas de fe, enseñanzas pequeñas que fortalecen nuestra fe. Y este capítulo 7 es una de ellas. Hay pasajes, historias cuyo objetivo, cuyo propósito es convencernos o hacernos madurar en esta verdad que acabo de compartir con ustedes. ¿Cuál? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios que se hizo hombre. Y este capítulo 7 tiene este propósito. Ok, leamos el 8 y luego el 9. Roger, por favor, para recordar algunos detalles. ¿Sí? Adelante. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Con quién está hablando Jesús? Perdón, lo interrumpí. Quería que escucharan la última frase. Dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, porque mi tiempo, está hablando Jesús y está hablando con sus hermanos, no lo olviden. Dice, mi tiempo no se ha cumplido todavía. ¿A quién le dijo eso entonces? A sus hermanos. ¿Sí? ¿En qué fiesta estamos? En la fiesta de los tabernáculos. De esto ya voy a hablar. Versículo 10, Roger, por favor. 10 o 9. 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Exactamente. Jesús tenía, escuchen, estamos según el calendario judío, no el nuestro, en este instante estamos septiembre. Pero cuando Jesús habla de que aún no se ha cumplido su tiempo, Jesús, les voy a recordar algo, ahora que precisamente acabamos de pasar abril, Semana Santa, o lo que para los judíos es la Pascua. Jesús tenía que morir un 14 de abril, no voy a meterme en detalles históricos, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Él tenía que morir un 14 de abril a las 3 de la tarde, de acuerdo al proyecto de Dios, a sus 33 años. ¿Sí está claro? Estoy dando una fecha, como digo, así, que si estuviera aquí un crítico de la Biblia me gritaría mentiroso, para que me entiendan. ¿Por qué? Porque hay todo un detalle entre el calendario nuestro, que es el gregoriano, y el de ellos, que es el juliano. Pero debería ser así, un 14 de abril del año 33, más o menos a las 3 de la tarde. Es decir, si ustedes van al calendario judío, los judíos van a celebrar el 14 de abril, Pascua. ¿Sí? Van a celebrar el 14 de septiembre, van a celebrar la fiesta de la resurrección o la fiesta de trompetas.
Y el 29 de septiembre van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta que en este momento se está celebrando en el capítulo 7 de este que estamos estudiando. ¿Sí? Por eso, por esas razones que hoy sabemos con toda precisión, ¿cuál es la fecha en la que se encuentra Jesús en este momento de la historia que estamos leyendo? Septiembre. ¿Sí? Está a casi 8 meses de morir. Por eso es que en el versículo 8 que empezamos leyendo, él dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Todavía no tengo que morir. Se volvería a ver con ellos, pero 8 meses después, ya en la cruz del Calvario. ¿Sí está claro? Ok, entonces, ¿por qué repito todo esto? Porque lo que intento decir es que sabemos cuál es la fiesta que se está celebrando y qué es lo que enseña esta fiesta. ¿Se acuerdan? Nos detuvimos mucho en esto la semana anterior. Y sobre todo, ¿cómo aprovechó Jesús este momento? O el significado de esta fiesta, ¿cómo lo aprovechó? Ya han pasado, en este momento ya han pasado unos 2 o 3 días de esta fiesta. Ya la fiesta ha avanzado. Les voy a recordar detalles que no vi la semana anterior y que sí quiero verlos. ¿Cómo celebraban los judíos esta fiesta? Bueno, llegaban judíos de todas las regiones de Israel y de todas las partes del mundo y se concentraban en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Pero en esta fiesta en particular, ellos acampaban en tiendas. Por eso se llama la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí está claro? La gente, escuchen, la gente, los locales, los que tenían su casa en Jerusalén, salían de sus casas y durante 7 días vivían en tiendas de campaña. Qué locura, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios al celebrar esta fiesta de los tabernáculos en tiendas? Bueno, era recordarle al pueblo, recordarle a los judíos, lo que voy a intentar recordarle a ustedes esta noche. Jesús o Dios, a través de este ceremonial o de esta fiesta, intentaba recordarle a este pueblo la transitoriedad de la vida, lo temporal de la vida. Estamos de paso, estamos transitando. Esta no es la morada eterna. ¿Sí está claro? Estamos de paso. Y por esto que acabo de decir, enseñar la transitoriedad de la vida es la cosa más difícil de hacerle entender a un hombre que ustedes se puedan imaginar. Y se los voy a demostrar. A ver, piensen en este detalle, por favor. Si en algún momento, o más bien, si en algún aspecto de sus vidas, ustedes hoy, en alguno, cualquiera que sea, están pensando en que pueden ser mejores, o están planeando ser mejores, es porque ustedes no han entendido la transitoriedad de la vida. Es porque ustedes no han entendido que están de paso. Están pensando que son eternos y que van a permanecer aquí. Uno entiende la transitoriedad de la vida. Si yo les explico esto en este momento, yo sé que todos lo están entendiendo, pero no porque yo se los diga. No porque hoy les esté diciendo que la vida es transitoria. Todos podemos estar de acuerdo con esto, en que es transitoria. Alex, sí, yo sé, estamos muriendo todos los días un poco. Yo sé que estamos de paso. No. ¿A qué me refiero? Cuando escuchen, si logran entender esto, como decía un amigo, apago y nos vamos. Para entender en la práctica, entender verdaderamente en la práctica que la vida es transitoria, significa esto. Cuando yo entiendo esto de verdad, es cuando yo, muchachos y muchachas, es cuando yo acepto que Dios haga su trabajo a fondo en mi vida. Es cuando yo decido ser quien debo ser delante de Dios. ¿Sí está claro? En ese instante en que yo le doy la libertad a Dios de trabajar en mi vida, de hacer su trabajo a fondo,
Cuando yo pongo en sus manos mi voluntad sin reservas, es cuando entonces yo empiezo a entender que la vida es transitoria. Ahora, esto es algo que no lo puedo hacer yo. Esto es algo que no lo hacen ustedes. Esto es algo que Dios hace. ¿Y cómo lo hace, Alex? Bueno, cuando yo tomo la decisión de rendirme a Dios. ¿Y qué es esto de rendirme a Dios? ¿Cómo se le rinde uno a Dios? ¿Cómo se le rinde uno a Dios? Cuando ustedes piensan en rendirse, ustedes dicen, bueno, rendirse, y se imaginan aquellos dos hombres luchando y uno con la llave en el cuello y el otro diciendo, ya me rindo, ya no puedo, no sé qué hacer más, ya no puedo luchar, no puedo. ¿Sí? Algo así se imagina uno. ¿Cómo es rendírsele a Dios? Uno se rinde a Dios cuando ustedes escuchen, porque esto suena como a un pulso que yo me he hecho con Dios, donde yo digo, ya me rindo, ya no puedo. No, en realidad es un poco más profundo que esto. Cuando ustedes toman la decisión de rendirse a Dios, es cuando deciden dejar atrás algunos de los caminos equivocados en los que están. ¿Sí está claro? Vuelvo y repito. Yo decido rendirme a Dios cuando tomo la decisión de dejar ciertos caminos equivocados. Ven que no es simplemente que yo levanto las manos. ¿Se imagina la escena cuando me apuntan con un arma y yo levanto las manos y le digo, me rindo? Y me quedo inutilizado, inmóvil. No, con Dios no es así. Con Dios, yo voy a Dios, me presento delante de Dios y en términos prácticos, rendirse a Dios es decirle, Dios, decido abandonar lo que está mal en mi vida y acepto hacer a partir de ahora lo que sé que tengo que hacer, lo que tú me has enseñado en el área que sea. ¿Sí? En el área que sea, hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Cuando yo renuncio a lo que está mal y decido hacer lo que está bien, lo que sé que tengo que hacer, entonces es cuando logré rendirme a Dios. ¿Sí está claro? Pero cuando yo me rindo a Dios, Dios no llega y me dice, uy, Alex, hasta que por fin vas a poder hacer lo que tienes que hacer. ¿Oyeron? ¿Prestaron atención? Hasta que por fin tú vas a poder hacer lo que siempre has sabido que tienes que hacer. ¿Oyeron? ¿Cuál es el sujeto tácito en toda la oración? Yo lo voy a hacer. No, Dios no hace eso. Dios no me dice, bueno, qué dicha, te esperé años para que hicieras lo que ahora vas a poder hacer. No, cuando yo me rindo a Dios, y por eso se llama rendirse a Dios, es reconocer esto. Escuchen, yo nunca voy a nunca voy a olvidar esta expresión, y espero que ustedes no la olviden tampoco. Rendirse a Dios es decirle a Dios, Dios, yo no puedo, pero ya quiero, ahora sí quiero. Porque en el pasado, ustedes muchas veces se dieron cuenta de que no querían, de que no tenían el poder para cambiar sus vidas, pero seguían insistiendo en hacer lo malo. No, llega un momento en donde me rindo y lo hago de la forma correcta y le digo a Dios, Dios, yo sé que no puedo cambiar mi vida, pero ahora sí quiero, ya quiero, y lo quiero en base a todas las victorias que he visto que tú me has dado en todas las demás áreas de mi vida. Si yo no hubiera visto victorias en otras áreas de mi vida, entonces no me atrevería a decirle que ahora sí quiero. ¿Sí está claro? Lo único que tengo que hacer es dejarlo trabajar a Él. ¿Sí? Quizás dentro de 40 años Dios no quiera, en una área de sus vidas, ustedes logren finalmente rendirse a Dios. ¿Sí? Y abandonan aquella estructura o aceptan que no es ese el camino, que no es esa la ruta. Y así vamos caminando todos. Esa es la vida cristiana, es un proceso. Todos estamos en este camino, todos estamos madurando,
Todos estamos todos los días entregando cosas, ¿sí? Rindiendo estructuras delante de Dios. Algunos le están dando la oportunidad a Dios de trabajar en sus vidas como Él quiere. Otros no le están dando tanta oportunidad. Pero vuelvo a la fiesta. Esta fiesta, en lugar de estar en una reunión, a ver, les voy a dar un dato. ¿Saben cuánto costaba tener un Viejo Testamento en la época de Jesús? A ver, bueno, hago un paréntesis. En la época de Jesús, el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. ¿Sí está claro? El Nuevo Testamento se empieza a escribir casi 20 años después de la muerte de Cristo. Así es que no hay Biblia. Lo que hay es un Antiguo Testamento en la época de Jesús. ¿Saben cuál es el valor presente en dólares? ¿Saben cuánto costaba tener un Viejo Testamento o la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos y los Profetas? Eso, ¿saben cuánto costaba tener eso en la mano? $50,000 actuales. Costaba tener un Viejo Testamento en la mano. No. Es que cuando yo digo lo que voy a decir, ustedes se imaginan que ellos estaban con Jesús al frente en una reunión como esta y todos con una Biblia en la mano. No se equivoquen. Nadie tenía una Biblia en la mano, ni siquiera un pedazo de pergamino de la ley. Nadie. Era incomparable eso. ¿Sí está claro? Así es que ellos, los judíos que están celebrando esta fiesta y están reflexionando, no tenían esta oportunidad que ustedes tienen de tener la Biblia abierta, de tenerla aquí en el proyector, de llevársela para su casa, de leerle el pasaje otra vez, una y otra vez, incluso hasta meditarlo y memorizarlo. Ustedes y yo tenemos una enorme herramienta, una maravillosa herramienta que ellos no tenían. Pero para que no hubiera desigualdad, ¿saben qué fue lo que Dios hizo? Les dio la misma oportunidad, solo que a través de una experiencia viva. ¿Sí? ¿Cuál? La fiesta. Dios los lleva a ciertas ceremonias o a ciertos ceremoniales como el bautismo. Esta fiesta de los tabernáculos los lleva a permitirles vivir estas ceremonias o estas ceremonias donde ellos, a través de todo lo que está ocurriendo, meditan o meditaban. ¿Sí me están siguiendo? Ok, meditaban. Por ejemplo, aparecía un hijo y le decía a su papá: a ver, papá, ¿por qué tenemos que salirnos de casa e ir a vivir a tiendas? Era la pregunta más normal que un hijo podría hacer. Teniendo su casa, ¿por qué tengo que ir a meterme a una tienda de campaña? Bueno, hijo, le decía el papá, porque vivimos, tú y yo vivimos, hijo, en una tienda. Es un hecho que sus cuerpos son una tienda. ¿Sí? Ya me voy a explicar. Esta tienda tiene características maravillosas y sobresalientes. Por ejemplo, esta temperatura de 36, 37 grados, súper confortable en la que pasamos todos los días, esto es algo maravilloso. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que una persona se para al frente a hacer esto que yo estoy haciendo, ustedes no tienen la menor idea de la cantidad de oxígeno que está requiriendo el cerebro. O cuando hacemos un movimiento, cuando yo tomo el vaso, todos los cálculos que se hacen en fracciones de segundo aquí dentro, para que yo no deje caer el vaso, tome el sorbo de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no saben esta maquinaria maravillosa que Dios nos dio, esta tienda en la que Dios nos hizo morar, que Dios nos ha dado para expresar, ¿saben qué? Especialmente lo que Él está haciendo en nuestra vida. Para eso Dios nos dio esta tienda. Un día expresamos lo malo, pero hoy Dios nos ha dado la oportunidad de estar vivos para expresar lo que Él está haciendo o lo que Dios nos ha dado.
mostrar lo que Jesucristo está haciendo en nosotros. ¿Sí? Así que, decía el papá, hijo, estamos en una tienda, pero esta tienda se va desgastando. Y aquí necesito que sean honestos, todos seamos honestos. Hagamos lo que hagamos. Esta tienda se va desgastando todos los días, un poco más. A diario nos damos cuenta y podemos confirmar ¿qué es lo que confirmamos a diario? Se los voy a decir. Sobre todo yo después de salir de estas cosas. ¿Saben qué es lo que podemos confirmar a diario? Que se nos está acortando el tiempo. Llega un momento en que parece que esto no es así, pero también llega el momento en donde esto es así todos los días. Todos los días mi cuerpo me recuerda que estoy muriendo y que voy a morir. ¿Sí? De muchas formas lo hace el cuerpo, nos recuerda que se nos está acortando el tiempo. Y a medida que se acorta el tiempo, yo no sé ustedes, pero les voy a decir la decisión que tomé. Y no hoy ni ayer, ya hace un tiempo. He tratado, mientras veo que el tiempo se va acortando, porque ahora soy más consciente de esto, de lo que era antes, he tratado, procuro de vivir para Cristo con todo el corazón. ¿Oyeron? Ahora es cuando más ganas tengo de vivir para Él y le doy gracias a Dios de que esa sea la perspectiva hoy. Porque ustedes imaginan una perspectiva de tristeza o de lamento o de fracaso o de frustración después de 20 años en esta vida, hoy, 20 años después. No. Este mundo, no sé si se han dado cuenta, no hay que ser muy observador para esto, pero este mundo cada día se pone peor en su estructura, pero se vuelve absolutamente hermoso, absolutamente especial, cuando por el camino en el que vamos, Dios nos da la oportunidad de encontrarnos con gente a la cual poder hablarles de Jesucristo. ¿Sí? Ustedes no saben. ¿Alguno de ustedes sabe esto? ¿Algunos saben? Ustedes no saben lo que tiene que pasar en la vida de una persona, escuchen, en la vida de la gente para que llegue hasta sus oídos el Evangelio. No tienen una idea de lo que esto significa. ¿Oyeron? Dios irá poniendo en el camino gente con enormes necesidades y ustedes tienen que estar atentos. Si Él nos da la oportunidad de encontrarnos con esta gente, yo creo que entonces sí valdría la pena vivir 1000 años. De otra forma no tendría ningún sentido. ¿Sí? Pero, repito, sabemos entonces que estamos de tránsito, de paso, que esta estadía en esta tierra es temporal y por eso es tan importante entender lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Ahora sí, Roger, leamos del 10 al 13 corrido. Rápido, por favor. 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es increíble, ¿sabes? Es increíble que esta escena de escepticismo y de incredulidad se repite hoy. ¿Sí? Creo que en términos universales, como ya les había dicho, se habla de Jesús, se murmura de Él, pero no todas las personas tienen la opinión correcta acerca de Él, o algunos tienen una opinión incompleta acerca de Jesús, una opinión equivocada. Otros tienen alguna opinión, cualquier opinión, pero no la que necesitan tener. ¿Se acuerdan? Habíamos repasado esto.
¿Saben cuál es la única opinión que cuenta? ¿Saben cuál es la única opinión importante? La única opinión acerca de Jesucristo, que es la que vale, es la opinión que Dios nos revela de sí mismo a través de la Biblia. Es la única que vale. No es la que ustedes tienen. Incompleta, menos mala o un poco más buena. No, es la que Dios revela de sí mismo a través de la Biblia. ¿Sí está claro? Y solamente conociendo esa opinión, vamos a poder conocer y descubrir quién es Él verdaderamente. Es cuando yo me doy la oportunidad de conocer esta opinión, que yo logro establecer una correcta relación con Dios, no antes. ¿Sí está claro? Así es que Jesús sabe que hay personas que están murmurando, que hay diferentes opiniones, y Él aprovecha esta oportunidad para dirigirse a todo este grupo y lo hace más o menos a la mitad de la fiesta. Recuerden la escena, por favor, no olviden la escena, ¿sí? Previo a que Jesús se pare en el atrio del templo y empiece a hablar, a dar el mensaje, esto es lo que está sucediendo. Todos los judíos están pensando en la transitoriedad de la vida. Le están contando que es muy importante aprovechar la vida, el tiempo, los padres a los hijos. Están reflexionando, todos están reflexionando. No solamente se están preguntando acerca de Jesús, ¿quién es Él? No solo esto, sino que además son tiempos de reflexión. Están reflexionando. Y yo creo que Jesús, Dios, aprovecha estos momentos en que ustedes y yo nos preguntamos la razón de la vida. Es decir, cuando a ustedes y a mí nos hablaron de Jesucristo, ¿cuántos de ustedes se pusieron a pensar o se hicieron las preguntas correctas cuando escuchaban aquel mensaje? ¿Cuántos? No sé si algunos de ustedes se preguntaron, ¿será que este es el camino correcto? ¿Será que de verdad este es el camino para poder encontrarme con Dios? Posiblemente, como yo estaba profundamente confundido. Y me hice muchas preguntas, pero en medio, escuchen, y esto es maravilloso, en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese caos, todo ese dolor y tristeza que experimentábamos en aquel momento, Dios aparece en la escena tocando a la puerta del corazón. ¿Sí? No olviden la escena. Jesús se para en el atrio del templo y empieza a hablar. Y sus palabras, como ya lo vamos a ver, llegaron hasta lo más profundo del corazón de la gente. Así es que en ese momento Dios empezó a tocar a la puerta de su corazón o del corazón de ellos, así como lo hizo con nosotros y como lo está haciendo justamente en este momento. Quizás Dios esté tocando a la puerta del corazón de alguno de ustedes, diciéndole que Él es el camino, diciéndole que Él es la verdad, diciéndole y recordándole que Él es la vida. Así es que Jesús aprovechó estas circunstancias en este momento y las nuestras en nuestra vida para acercarse y compartir con nosotros la verdadera respuesta acerca de lo que Él es, no lo que ustedes piensan, no la opinión que ustedes se formaron durante años, posiblemente equivocada o incompleta. No, cuando Jesús se acerca es porque Él quiere aclarar nuestra mente con respecto a lo que Él verdaderamente es. 14 al 16, Roger, por favor. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ok, perfecto. Les dije que el contenido, el tema de este mensaje que Él dio, que Jesús dio, no se revela. La Biblia no dice de qué tema habló. Lo que revela es lo que pasa en el corazón de la gente. Lo que está revelando Jesús a través de esto, de estas palabras, el Evangelio de Juan, lo que revela es el impacto, la forma en la que impactó el corazón de quienes lo están escuchando. Cuando ustedes escuchan un mensaje, escuchen, cuando ustedes escuchan un mensaje,
ustedes pueden tener dos perspectivas. Una, la perspectiva de quien lo está dando, o la perspectiva de quien está expresando el mensaje. Pero hay otra perspectiva. ¿Cuál? La perspectiva de quienes están recibiendo el mensaje. Es decir, la forma en la que el mensaje está afectando las vidas de quienes lo están escuchando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Saben? A veces no es tanto lo que una persona como yo aquí al frente pueda compartir con ustedes. No es tanto la información que yo pueda compartir, sino lo que ustedes puedan ver en mi vida, el testimonio de mi vida, aún sin decir una sola palabra. Y cuando digo esto, no lo digo solo por mí, lo digo por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes oran para que sus amigos, sus familias, un día puedan tomar esta decisión de entregarle sus vidas a Cristo. Así es que ellos están observando sus vidas, su testimonio, ¿sí? Y muchas veces una conducta o una actitud dice mucho más que todo un mensaje. Y en esta parte, Dios no nos dice cuál fue el contenido del mensaje, solo que aquello que Él habló tocó profundamente el corazón de la gente. Tanto así que la gente empezó a preguntarse que qué eran aquellas palabras tan maravillosas que estaban escuchando y que estaban impactando. ¿Cómo es posible que este hombre pueda hablar de esta forma si este hombre nunca estudió a los pies de un famoso maestro? ¿Ven? Dios estaba inquietando sus conciencias, tocando a la puerta del corazón. ¿Y qué es lo que les compartió? ¿Qué es lo que Jesús les está compartiendo? Lo dice el pasaje claramente. Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, escuchen, es decir, lo que Él quiso decir, lo que Jesús intentó decirles es, muchachos, esto que ustedes están escuchando, no lo inventé yo. No viene de ninguna fuente humana, viene del cielo. Este cuerpo de verdades tan maravillosas que ustedes están escuchando, que yo estoy compartiendo con ustedes, no es algo que sea mi idea. Si no era la idea de Jesús, entonces ¿de quién era? De donde Él viene, del Padre, de Dios. Es decir, lo que el Evangelio en este capítulo, en este momento, intenta decirnos o intenta enseñarnos, escuchen, es que lo que se está revelando aquí, todo esto que estamos estudiando y hemos venido estudiando ya por más de un año, es lo que Dios quiso compartir con el hombre. Todo el Evangelio de Juan tiene el propósito de hacernos entender que lo que estaba en el corazón y en la mente de Dios es lo que se está expresando a través de la vida de Jesucristo. ¿Sí está claro? Ok. Alguno me podría preguntar, Alex, ¿y no existía otra forma para compartir lo que estaba en el corazón de Dios? ¿Por qué no vino Él mismo, como Él, como Dios? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que podría haber ocurrido? Si el hombre desde el principio vio la creación y lo primero que dijo fue que Dios no existía. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que Dios tenía que presentarse? Si se hubiera presentado vivo, hubiéramos dicho que era un fantasma y no le hubiéramos creído. No sé, lo que ustedes quieran. La realidad, escuchen, a mí esto me impacta, me sorprende y me conmueve, sobre todo me conmueve. Presten atención, si ustedes entienden esto se los aseguro, golpeará profundamente sus vidas. ¿Saben cuál era la única? No había otra. ¿Saben cuál era la única forma en la que Dios podía acercarse al corazón del hombre e inquietar su corazón, despertar su conciencia, llamar su atención, acercarse a Él? ¿Saben cuál era la única forma? A través de una expresión sin límite de amor. Una expresión infinita de amor. No hay otra forma.
lo único que logra despertar la conciencia de un hombre es un amor sacrificial del tamaño del que Jesús llevó a cabo por nosotros. ¿No les parece eso maravilloso? Ahora, voy a decir algo. Que haya sido una expresión infinita de amor por nosotros no significa, lamentablemente, que el hombre la perciba inmediatamente. Así de grande como fue, el hombre no la percibe. ¿Sí? Cuando ustedes y yo escuchamos el Evangelio, confirmamos esto. No lo escuchamos, lo menospreciamos, lo pospusimos muchas veces, lo ridiculizamos muchas veces. Ustedes y yo, cuando nos presentaron el Evangelio, cuando nos hablaron de Cristo por primera vez, nunca percibimos una declaración infinita de amor. No, ni siquiera lo entendíamos. ¿Sí? Pero algo tocó nuestro corazón. Algo, no entendíamos todos los detalles, pero sí empezamos a entender que hubo alguien que pagó injustamente por nuestra maldad o por nuestros pecados. Empezamos a entender que había un infierno, ¿sí? Entendimos, y esto fue lo que a mí más me impactó. Aquel enero del año 2001, cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Esto fue lo que más me impactó, que entender que Él podía cambiar mi vida, porque era lo que yo más necesitaba, que cambiara mi vida, ¿sí? Y esa fue la verdad que sobrecogió todo mi ser, que Él podía cambiar mi vida. Cuando yo le entregué mi vida a Él, lo primero que hice era tanta la maldad y tanto el desorden y tanto el caos, que lo primero que yo hice fue decirle a Dios: Dios, perdóname, necesito que me perdones, me arrepiento, necesito que me limpies, ya no quiero vivir así, perdóname. Eso fue lo primero que hice. Pero cuando verdaderamente empiezo a acercarme cada vez más a Él y cada vez más, entonces le dije otra cosa, o le pedí otra cosa. Le pedí y le dije esto: si puedes cambiar mi vida, ahora que ya me perdonaste y me limpiaste, si puedes cambiar mi vida, por favor, cámbiala. Necesito que la cambies. ¿Saben qué? 21 años después, yo ya he comprobado que Él puede cambiar la vida de cualquier hombre. A mí no tuvieron que contármelo, no tienen que contármelo. Ya yo sé por mi propia experiencia, y si pudo cambiar mi vida, escuchen esto, si puede cambiar mi vida, puede cambiar la de ustedes, la de cualquiera de ustedes. Pero más importante que esto es que Él puede mantener esa victoria que a cada uno de ustedes le ha dado. ¿Sí está claro? Él puede sacar adelante. Lo que intento decir es esto: Dios, Jesucristo, puede sacar adelante al hombre, a cualquier hombre, en medio de las más enormes dificultades, desvaríos, debilidades y tendencias que ustedes se puedan imaginar. Dios lo puede hacer. Así que Dios no espera tanto, volviendo al pasaje, que ustedes y yo entendamos todos los detalles con profundidad del mensaje. No, sino que su amor pueda impactar nuestro corazón. Este amor, este sacrificio, esta expresión maravillosa e infinita de amor por nosotros pueda sobrecoger nuestro corazón o impactar nuestro corazón. ¿Cómo, Alex? Bueno, sabemos que nos ama sin límite y sabemos que Él hizo todo lo que era necesario hacer para salvarnos. Y cuando ustedes creen esto, escuchen, cuando yo creo esto con todo el corazón, invito a Jesús al corazón, entonces Él se hace real. ¿Oyeron? 26 años de mi vida practiqué una religión y yo nunca vi a Dios haciéndose real en mi vida hasta enero del año 2001, cuando me acerqué a Él en sus términos y le pedí perdón y le pedí que cambiara mi vida. En ese momento Él se hizo real a mi vida y empezó a transformar lo que durante 26 años no había cambiado.
¿Sí? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere compartir con el hombre? Su voluntad. Y a eso vamos, ¿se acuerdan? Repito entonces para confirmar lo que ya hemos visto. Cristo, ¿se acuerdan? Les recuerdo el pasaje. Decía, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ese verbo es Jesús. Les dije que era, la palabra verbo fue la palabra que los traductores encontraron, era la mejor para poder expresar que todo lo que había en la mente y en el corazón de Dios se expresó a través de Jesús. ¿Sí está claro? Así es que Jesús es un mensaje en sí mismo. ¿Sí? Jesús es la expresión de lo que había en el corazón y en la mente de Dios. ¿Sí está claro? Jesús, Cristo, es el mensaje que Dios le da al hombre. ¿Cuál? Hay muchos. Sí, pero les voy a decir cuáles son los más importantes. Cuando Jesús se hace real, cuando Dios toma la vida de un hombre y se encarna en un hombre, era para decirnos esto. Escuchen. Están perdidos. Y por eso estoy yo aquí, para rescatar sus vidas. Si ustedes no estuvieran perdidos, yo no estuviera aquí. Así es que si estoy aquí, es porque están perdidos. Eso en primer lugar. Luego, Jesús es el mensaje de Dios a nosotros de que Él no está de acuerdo con la forma en la que nosotros vivimos nuestras vidas. No está de acuerdo. Pero, por otro lado, también es el mensaje de que Dios nos ama. Y nos ama infinitamente. Y además, que existe, y esto es maravilloso, existe otro proyecto para nuestra vida. ¿Sí? Una nueva vida en Cristo para los que quieran. Es decir, cuando Cristo llegó a sus vidas, cuando Él llegó a mi vida hace 21 años, llegó para terminar con el tiempo de mi voluntad y empezar el tiempo de su voluntad. ¿Oyeron? Ya voy metiéndome al versículo que me interesa llegar hoy. Así es que en este momento quiero dirigirme a los creyentes. Escuchen, creyentes, todavía tengo unos minutos. Escuchen, voy a hablar con ustedes y voy a hacerlo muy en serio. ¿Sí? Ya no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo. Las cosas que ustedes han escuchado por años están por ocurrir. ¿Cuándo, Alex? No sé. Yo no tengo ese tipo de relación tan especial con Dios para que me revele fechas, no sé. Pero, si ustedes, basta una mirada a todo lo que está ocurriendo para darnos cuenta de que el tiempo se acerca, ¿sí? Así es que este es el tiempo para que ustedes puedan vivir de tal forma que puedan presentarse delante de Dios con las manos llenas y puedan dar buenas cuentas. ¿Sí está claro? Escuchen, creyentes, me dirijo a ustedes, por favor, dejen de estar escuchando estas palabras. ¿A qué me refiero? No se acostumbren a oír este tipo de exhortación. No se acostumbren a oír estas palabras y tomen la decisión ya hoy de creerlas con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Dejen a un lado su voluntad, porque si ustedes no hacen a un lado su voluntad, entonces nunca conocerán la voluntad de Dios para sus vidas. Nunca. ¿Oyeron? No la van a comprender como tienen que comprenderla. ¿Por qué? Porque sus propias voluntades van a entrar en conflicto con la voluntad de Dios. ¿A qué te refieres, Alex? Danos un ejemplo. Se los voy a dar. Por ejemplo, un resentimiento. No esperaban, ¿verdad?, que hablaras de esto. Un resentimiento. ¿Y cómo veo yo allí la voluntad mía y la voluntad de Dios? Muy fácil, se los voy a decir. En un resentimiento, ¿saben cuál es la voluntad del hombre? La voluntad del hombre en un resentimiento, cuando el odio, el resentimiento y la amargura aparecen en el corazón de un hombre, ¿saben cuál es la voluntad del hombre? La voluntad del hombre es guardar la ofensa. La voluntad del hombre es amargarse.
La voluntad del hombre es reprochar la conducta de aquella persona que lo ofendió, tenga o no tenga la razón, o tenga todos los argumentos para poderlo hacer. ¿Sí? Esa voluntad, ¿saben qué es lo único que va a provocar o a producir esa voluntad? Que ustedes nunca puedan ver a Dios en su vida. Nunca. Nunca verán lo que Dios puede hacer en sus vidas. Nunca. ¿Sí? El día que un hombre decida que Dios cambie esa área en particular, así como podemos hablar de muchas, el día que un hombre decida que Dios cambie eso y decide hacer su voluntad, la de él, no la suya, la de Dios. Cuando este hombre en esta área en particular decide hacer la voluntad de Dios, aquella vida tan frágil y tan débil, esa estructura que ustedes y yo llamamos vida, que pudo haberse convertido en un desastre por un resentimiento o por una amargura, esa vida, escuchen, se puede llegar a convertir en la mayor bendición para todos, como ustedes no se pueden imaginar. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes y yo tenemos la oportunidad de comprobar, escuchen, esto es lo que intento decir. Cuando ustedes y yo nos damos la oportunidad de poder comprobar, de hacer lo que Dios nos pide, cuando ustedes y yo hacemos lo que Dios nos pide, cuando dejamos trabajar a Dios en nuestra vida, ustedes y yo vamos a comprobar, vamos a confirmar, vamos a ver a Dios haciéndose real en nuestra vida. Vamos a ver cómo la obra de Dios en nuestra vida avanza. Es la única forma. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Pero si yo mantengo mi voluntad, yo seguiré viendo la derrota en mi vida. No veré otra cosa. No voy a ver la voluntad de Dios. ¿Sí está claro? Este es el versículo que quiero no olvidar. Por favor, si pueden, memorícenlo. Y vean toda la enseñanza que hay detrás de este. Versículo 17. Roger, por favor. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Exacto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, el que quiera hacer la voluntad de Dios verá la obra de Dios en su vida. Es lo que intenta decir el pasaje. ¿Oyeron? Si ustedes insisten y se afirman en su propia voluntad y hacer su propia voluntad, nunca verán a Dios, nunca conocerán la voluntad de Dios en su vida. Nunca. Ustedes se pueden imaginar, yo a veces me pongo muy creativo y me gusta imaginarme, ustedes se pueden imaginar al creador de todas las cosas, al arquitecto del universo, dirigiéndose a estos minúsculos seres, habitantes de este planeta, y diciendo, ok, les voy a extender una invitación. No me puedo imaginar a Dios extendiéndonos una invitación a seres, o extendiendo una invitación a seres como nosotros, tan chuecos como nosotros, y diciéndonos, a ver, ¿habrá alguno entre ustedes que quiera hacer mi voluntad? ¿Será que haya alguno? El que quiera hacer esto, el que quiera hacer mi voluntad, se va a dar cuenta, va a comprobar, va a ver mi realidad en su vida. ¿Sí? Si hay alguno, todos los que han decidido hacer la voluntad de Dios se han dado cuenta, han descubierto lo maravilloso que es la voluntad de Dios. Y se los voy a confirmar con un ejemplo. ¿Se acuerdan quién es John Newton? ¿Han oído hablar de John Newton? ¿Conocen a John Newton? ¿Sí saben quién es John Newton? ¿No? Él escribió un himno allá por el 1779 que se llama Amazing Grace o Sublime Gracia. Algunos dicen que este es el segundo himno de los Estados Unidos, para que ustedes me entiendan qué clase de himno cristiano es. ¿Sí? Guárdenme allí a John Newton y Amazing Grace o Gracia Sublime. ¿Se acuerdan quién fue Ronald Reagan? Sí, ese sí lo conocen, ¿verdad? 40º presidente de los Estados Unidos. Este hombre, en los primeros 60 días, escuchen, esta es una historia muy bonita.
En los primeros 60, 70 días del mandato de Reagan, de su primer mandato allá por el año 81, él gobernó del 81 al 89, este hombre sufrió un atentado. ¿Se acuerdan? Ok. Después de este atentado, él le entrega su vida a Cristo. Ronald Reagan le entrega su vida a Cristo y durante los últimos años de su vida, él se dedicó a compartir la palabra de Dios con todas las personas que pudo. ¿Sí? Ok. El día de su muerte pasaron dos cosas extraordinarias o muy significativas. Él tenía 3 hijos, 2 hijos naturales y 1 adoptado. En cadena nacional, los 2 muchachos que eran sus hijos naturales hablaron pestes de su papá, públicamente, en televisión nacional. Pero el hijo adoptado habló, cuando este muchacho habló, él dijo que él no había tenido una experiencia más grande en su vida que el tener un padre como Ronald Reagan. Y empezó a decir por qué. Por ejemplo, él a lo largo de su vida y su relación con su papá recibió 3 regalos. A los 12 años su papá le regaló un caballo. Ya se podrán imaginar las características de este caballo. A los 18 años le regaló un convertible. Un convertible. Y unos meses después del atentado que tuvo Ronald, dice el muchacho, todo esto que está pasando en cadena nacional, ¿sí? Este muchacho comparte que después de que su papá tuvo el atentado, su papá lo invitó a viajar en el avión presidencial, nada más y nada menos. Dice que lo llevó a la suite principal del avión y empezó a explicarle a este muchacho por qué razón lo había invitado a este viaje. Y le dijo que era únicamente para compartir con él lo que Cristo había hecho en su vida. Ese día, por supuesto, el papá de este muchacho lo invitó a nacer de nuevo y le entregó su vida a Cristo. ¿Saben qué fue lo que dijo? Esto lo dijo, repito, en cadena nacional. Este muchacho dijo estas palabras, literalmente. Ese día, dijo en cadena nacional, ese día invité a Cristo a vivir a mi corazón. Así que quiero decirles que esto es una despedida, pero no para siempre. Dijo, yo sé que me voy a encontrar con mi Padre en el cielo. ¿Se imagina? Pero, ¿se acuerdan de John Newton? La otra cosa excepcional que pasó fue que Ronald le había dicho a su esposa que cuando lo fueran a enterrar, tenían que tocar este himno. ¿Cuál? El de John Newton, Amazing Grace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese himno describía perfectamente toda la experiencia, toda esa maravillosa gracia, todo ese maravilloso poder que había cambiado la vida de Ronald Reagan. ¿Sí? Así es que este himno fue entonado en ese momento, pero quiero hablarles algunos detalles de John Newton. John Newton no solamente escribió este himno, él lo hace cuando ya se convierte y le entrega su vida a Cristo. ¿Sabe quién fue él antes de Cristo? Este hombre era un vendedor de esclavos. ¿Saben cuántas personas mató? Mató 20,000 personas. 20,000 personas, esclavos. Cuando él se convierte, él dijo que para un pecador como él había una gracia sin límite. Sin límite. Capaz de absorber toda esta maldad. ¿Oyeron? Como dice el himno que él mismo escribe, dice, hay una frase que dice, mis miedos alivió. ¿Ustedes saben la carga de 20,000 personas muertas sobre la conciencia de un hombre? Eso es algo que no se puede describir. Y él escribe, mis miedos alivió. Es lo que dice John Newton. Esta canción, hay muchas versiones de muchos cantantes, pero este vendedor de esclavos finalmente se convierte en un pastor.
¿Saben? La obra de Dios, esta obra de Dios, sin duda alguna está llena de pecadores que no tenían ninguna esperanza, me incluyo, ninguna esperanza. Pero Dios le dio esperanza a mi vida, a la vida de Él, y Dios le da sentido y le puede dar sentido a cualquier vida. ¿Saben cuál fue el objetivo? ¿Saben cuál fue el objetivo de su vida, la vida de John Newton? Recuerden esto, estamos hablando de la voluntad de Dios. Si yo me afirmo en mi voluntad, yo no podré ver ni conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora van a ver la voluntad de Dios para John Newton. Escuchen, ¿saben cuál fue el objetivo de su vida? Él fue el promotor de la abolición de la esclavitud. Fue la clave para que la esclavitud se aboliera para siempre. John Newton, pastor. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan? Ahora sí, pongámoslo en perspectiva en el pasaje. ¿Ustedes se imaginan que este hombre nunca se hubiera sometido a la voluntad de Dios o al trabajo de Dios en su vida? Es decir, que nunca hubiera visto lo que Dios podía hacer a través de su vida. Nunca lo hubiera visto. Nunca. ¿Se imaginan qué triste? ¿Sí? Mientras una persona, repito, mientras una persona mantenga su voluntad, nunca verá cuál es la voluntad de Dios para su vida. Nunca. En cuanto al resentimiento y la amargura, vuelvo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Alguno me podrá decir, bueno, vale, sí, está bien, perdonar. Ya entendí, tengo que perdonar. No, no es solo perdonar. La voluntad de Dios es perdonar. Y escuchen, aprender a amar a quien me ofendió. No es solamente, sí, te perdono y mantengo la distancia. No, es perdonar y aprender a amar a quien me ofendió. Yo jamás me imaginé que pudiera experimentar todas las transformaciones que hoy he experimentado 20 años después, tan solo 20 años después, en mi vida, en algunas áreas de mi vida. Evidentemente, al igual que ustedes, hay cosas que yo no quería que cambiaran, otras sí, pero Dios ha ido cambiando tantas cosas, que lo único que está pasando hoy es que solamente lo estoy dejando trabajar en mi vida, es lo único que en este momento quiero. ¿Sí? La vida de un creyente, escuchen, es una vida en donde tenemos que dejar a Dios trabajar en nuestra vida. Es una vida en donde la vida de Dios debe fluir a través de la nuestra. Así es que recuerda que empecé con una exhortación para los creyentes, termino la exhortación con esto. Hagan la voluntad de Dios. Pero va en serio. Estoy hablando en serio, porque a veces es triste ver a los creyentes recibiendo información una y otra vez, aprendiendo enseñanzas, escuchando las mismas enseñanzas, las mismas exhortaciones y seguir viendo a los creyentes estancados en las mismas estructuras de sus vidas, las mismas. Si ustedes hacen la voluntad de Dios, les aseguro que va a pasar algo. Van a ver a Dios haciéndose real en sus vidas. Termino aquí, voy a terminar aquí para no abusar más del tiempo. Ok, listo, vamos a quedar aquí. Nada más recuérdeme, Roger, hacer un comentario la próxima vez acerca del versículo 18, porque no pude lograr llegar al versículo 18. Listo, entonces vamos a terminar por hoy aquí. Vamos a dar gracias para terminar la reunión. Les voy a pedir por favor que cierren sus ojos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por esta hermosa noche, gracias por este lugar. Gracias por el cuidado que
tuviste hoy de nuestras vidas. Gracias por este maravilloso tiempo. Gracias porque cada vez que hacemos un repaso de lo que tú has hecho en nuestra vida y recordamos estos detalles tan importantes como hacer tu voluntad, dejar de hacer la nuestra, abrazarnos con todas nuestras fuerzas, porque es la única forma en la que vamos a poder descubrir lo que tienes para nosotros. Gracias por lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Gracias por lo que hoy nos recordaste y por lo que hoy escribiste en el corazón y hablaste al corazón de cada uno de nosotros. Nada quisiéramos más que hoy tú pudieras ser más fuerte que nosotros y pudiéramos ceder, entregar nuestra voluntad, ahora sí sin reservas, que todo nuestro corazón pueda estar en tus manos. Y una vez que esto ocurra, ver este maravilloso evento de verte haciéndote real, engrandeciéndote delante de nuestros ojos, dándonos la victoria sobre todas aquellas cosas que nos humillan y nos avergüenzan, que no nos permiten levantar nuestros ojos al cielo con confianza y con seguridad. Te ruego, Padre, por favor, que lo que hoy escuchamos no caiga en tierra, que lo que hoy tú hablaste a nuestro corazón no sea negligido o menospreciado. Por favor, danos la fuerza, danos la gracia para que con todo nuestro corazón podamos atender a estas cosas, obedecer a estas cosas y empezar a ver este maravilloso momento en el que una vez más tú te haces real a nuestras vidas. Por favor, guárdanos el resto de esta noche, acompáñanos esta semana y permite que la próxima semana podamos encontrarnos una vez más, alentarnos los unos a los otros con todas estas cosas que estamos escuchando y tú puedas seguir adelante con tu obra en cada uno de nosotros. Por favor, te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.